Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día miércoles. Amén. Día miércoles 18 de enero. Dios bendiga a nuestra hermana Inés Rodríguez, Rodrigo Vázquez, Laura Sáez, Manuel Cárdenas y así a todos los que están conectados en esta mañana. Un abrazo fraterno a todos los santos en el nombre de Jesús, nuestro Dios, Señor y Salvador. Bien, el día de ayer tuvimos un precioso culto en el lugar de Cerro Navia, ahí en el pasaje Trieste, con la exposición de la palabra en Corintios capítulo 3. Una enseñanza preciosa el día de ayer para la gloria del Señor, porque la gloria y la honra es de nuestro Dios. Y hoy continuamos con el capítulo 18 de Hechos. Amén. Este relato del libro de Hechos que relata, valga la redundancia, es lo que hizo la iglesia primitiva, la iglesia primera. Amén. Ya hemos avanzado varios capítulos, lo cual podemos resumir en cierto modo cómo fue el comienzo de la iglesia, cómo fue el comportamiento de la iglesia, a la cual de verdad que hoy día estamos muy retirados de lo que fue la iglesia primera, pero el Señor nos permita volvernos como iglesia, volvernos como a su camino, por decirlo así, o endechar nuestros pasos para poder hacer de acuerdo a la doctrina santa y maravillosa de nuestro Dios y Salvador Jesús. Amén. Ya estamos en este capítulo 18, dice la Escritura: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Se encuentra este matrimonio del apóstol Pablo, estos judíos que venían, cierto, siendo expulsados de Roma. El emperador Claudio en ese entonces, cierto, expulsó a los judíos de Roma y se encontraron en Corinto. Eh, Corinto es un lugar muy difícil, una zona muy difícil, porque la filosofía encalaba ahí en las mentes de las personas, y la filosofía es un pensamiento muy, muy fuerte. Fue una cultura poderosa que hasta el día de hoy se mantiene a través de sus pensamientos. Quizás Grecia no está en pie, como Grecia, por decirlo así, como ese imperio, pero el pensamiento ha prevalecido a través de los tiempos. Y por eso que la iglesia debe conocer, hermanos amados, muy bien al Señor para poder ser persuadida con respecto a estos pensamientos filosóficos que han entrado a la iglesia. Por ejemplo, el humanismo. Un ejemplo, el humanismo, donde el hombre es el centro de todo. El hombre, es como dijo un filósofo, todo parte del hombre. El hombre es Dios. Y es la mentira que nosotros sabemos que Satanás le echó a la mujer allá en el huerto, diciéndole seré como Dios. Entonces, la filosofía del humanismo, del sincretismo, del ateísmo y todo terminado en ismo, son términos, terminologías con diferentes pensamientos, diferentes ideas que han entrado sutilmente a la iglesia. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Dios bendiga a Camilo Martínez, Dios bendiga a nuestro hermano Camilo. Tenemos que tener cuidado, pues. Por eso que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que ser nutrido en la palabra. Eso es lo que siempre yo hago hincapié, no solamente yo, lo hace la misma escritura, dice que debemos crecer, escuche, en el conocimiento y en la gracia. El crecimiento tiene que ser parejo, porque si crecimos mucho en la gracia nos podemos ser liberales, por decirlo así. Y si crecemos mucho en el conocimiento, nos vamos a envanecer, creyéndonos saber mucho más que otros.
y poniendo a la altura, ¿cierto?, de Dios, ¿cierto? Como hoy día pasa con muchos. Es como el legalismo y el liberalismo. Tienen sus límites. Entonces, hay muchos que se van mucho al legalismo y muchos se van al liberalismo. Por ejemplo, como los fariseos, que colaban el mosquito y tragaban el camello, el legalismo. O como los saduceos, que eran liberales. ¿Ya? Entonces, todas esas ideas, hermanos amados, estaban ahí en esa ciudad de Corinto, donde Pablo llegó y se encuentra, ¿cierto?, a Priscila y Aquila, su esposa. Eran del mismo oficio, Pablo siempre trabajó con sus manos, y siempre hay una contienda entre si el pastor tiene que trabajar o no tiene que trabajar. Yo, en lo personal, yo trabajo, gracias al Señor, como ministro, pero ciertamente el ministro debiera ser, hermano, consagrado a la obra de Dios. No debería trabajar en un trabajo secular, porque el ministro, como ministro, tiene muchas labores. El ministro debe orar, el ministro debe ayunar, el ministro debe nutrirse con la palabra para alimentar a la grey de Dios. Entonces necesita y demanda tiempo y dinero. Por eso que Pablo, si bien es cierto, aquí lo vemos trabajando, pero también después en las cartas él da gracias, por ejemplo, a Filipo, fue una de las iglesias que constantemente ofrendó para Pablo, para que la obra del Señor fuera desarrollándose, ¿cierto? Porque era necesario. Hay una polémica con respecto a eso. Yo creo que el ministro debe trabajar en la obra y que la iglesia debe sustentar. Ahora, ¿el ministro puede vivir de la obra? Sí. ¿Está autorizado? Sí. ¿De parte de Dios? Sí. No pondrá bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Amén. Y esto no lo habla de los bueyes el Señor. Esto lo habla en Corintios ya. Pero el Señor no lo habla por causa del animal, lo habla por causa del hombre. El hombre necesita. Ahora, lo que no puede hacer un ministro, escuche bien, es enriquecerse. ¿Escuchó bien? El ministro puede vivir del evangelio, pero no enriquecerse. Porque el hombre que se enriquece va a poner la mira ya en la riqueza. Y nadie puede servir a dos señores. La raíz de todos los males no es el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y un ministro de Dios lo que tiene que tener es amor a las almas, amor a la obra, amor al que lo llamó, amar al que lo llamó. Entonces Pablo, él con sus manos, ¿cierto?, trabajó, hizo la obra del Señor. No él, como él lo expresa, dice, he trabajado más que todo. Era un hombre que era viudo, era solo, podía moverse a diferentes lugares. Y después dice, no yo, sino que el Espíritu de Dios que está en mí. El trabajo no es del hombre solamente, es de Dios en el hombre. Entonces se encuentra con este matrimonio, ¿verdad? Y trabajaron juntos en la obra y también en la parte material para los ingresos de mantenimiento. Y dice el verso 4, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. ¿Qué es lo que es persuadir? Es tratar de dar a entender, o sea, razonar con la otra persona que está equivocada, persuadirlo que va por mal camino. ¿Ven? Y eso es lo que hacía Pablo y Aquila, junto a su esposa. La esposa de Aquila estaba ahí también. Recordemos que cuando llega por ahí, vamos a encontrar un relato, cuando llega este hombre Apolos, que era un varón elocuente, pero todavía no entendía mucho del camino, lo llamaron, lo dejaron predicar y lo llamaron aparte y le dijeron, no, esta cosa es así. La corrección. Y eso es lo que pasa a veces con muchos hombres, pastores que no dejan corregirse. Piensan que porque tienen el grado de pastor, ya han alcanzado ya la gloria, ¿no? La gloria la vamos a alcanzar cuando le veamos a Él. Hoy día nosotros estamos en aprendizaje. Yo todavía aprendo como ministro. Muchas veces escucho, hermanos,
en la predicación de la palabra y estoy aprendiendo. Y me intereso por aprender, me intereso por conocer. ¿Mm? Amén. Porque es necesario. Pablo dijo, no es que yo lo haya alcanzado todo, una cosa prosigo, el blanco. ¿Mm? Entonces, hermanos, con este hermano Priscila, con Aquila y Priscila, Pablo iba todos los días de reposo, o sea, todos los días sábados, estaban ahí en la sinagoga, ¿m? Para persuadir, ¿cierto?, a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado, escuche, por entero a la predicación de la palabra, testificando a quienes, a los judíos, que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Remarca el escritor Lucas aquí, porque los judíos fueron los que crucificaron a Cristo, los judíos fueron los que no le recibieron, los que no entendieron, los que estaban muy lejos de la escritura. Por eso que, acuérdense que anteayer vimos, o ayer, perdón, vimos los hermanos de Berea, ¿se acuerdan los hermanos de Berea? Que cada vez que Pablo les hablaba la escritura, ellos llegaban a casa y testificaban si realmente lo que Pablo le estaba enseñando estaba ahí. Hoy día han entrado muchas corrientes de enseñanza que sutilmente, ojo, sutilmente están alivianando a muchos, están liberando a muchos, siguiendo otro evangelio. Y Pablo dice, no es que haya otro evangelio, es que hay algunos que pervierten. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Examinar bien las escrituras, examinarlas, hermanos amados, bien, bien. Escuchar y empezar a analizar a la luz de la palabra. El tiempo atrás yo dije que por ahí anda una enseñanza de que Eva no era la única mujer, que había otra creación. Es imposible que haya otra creación, porque yo puedo preguntar por cuál de las dos creaciones murió Cristo. Y ayer, ¿se acuerda cuando Pablo le habló a los filósofos? Dice que de una sangre hizo todo. Mire, voy a leerlo mejor. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. No veo otra creación yo. Y Pablo le fue revelada muchas cosas. Por ahí dice que subió al tercer cielo y oyó cosas que le es imposible contar. Y algunos, cierto, que sueñan, como dije ayer, sueñan con el infierno y sueñan con el cielo, se paran delante de una iglesia y esto causa conmoción. Cuando la visión real está en la escritura. Yo no tengo para qué ir al infierno para ver lo que pasa allá o lo que está pasando en el cielo. La escritura me revela todo, todo. Entonces, hermano, estas corrientes que se han levantado hay que tener mucho cuidado, hay que analizarlo todo, retener lo bueno. Hay cosas que son buenas que se pueden retener y hay cosas que no, hermanos amados, que distorsionan la doctrina, que van transformando el pensamiento, porque el ataque del enemigo es aquí, a la mente del hombre. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de su mente, lo que usted piensa. Por eso que en Filipenses Pablo dice, en esto pensad, en todo lo oculto, porque la guerra está ahí, la batalla está ahí. De acuerdo a como yo piense, me voy a mantener o no mantenerme en la convicción que fue puesta por el Señor en mi corazón. Por eso que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y es ahí donde yo debo mantener. El diablo va a procurar que yo me mueva de esa convicción. Por eso que Pablo dice, no os mováis de vuestra manera de pensar, ya sea por carta, ya sea por lo que sea, o como que si fuera de nosotros. También agrega en Gálatas, si un ángel del cielo viniera a predicar otro evangelio, el tal sea anatema. El otro evangelio del cual nosotros no hemos predicado, el tal sea anatema. Entonces, hermanos, allí aquí veo una constancia del apóstol Pablo en enseñar, en poner el fundamento, ¿cierto?, en estos judíos que habían rechazado al Cristo, que habían rechazado al Mesías, porque Dios les cerró el entendimiento, Dios les cerró, hermanos amados, ellos no entendieran. Mire, hay una muestra, un botón, como digo, para muestra un botón. El apóstol Pedro, cuando es llevado al monte de la transfiguración, él ve transfigurado a Cristo. Lo ve con toda su gloria junto a Pedro, Jacob y Juan. O sea,
Pedro, Jacobo y Juan vieron toda la gloria, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ya. Después hay otro detalle, cuando Cristo pregunta, ¿quién dice la gente que es él? Bueno, los discípulos dijeron, uno dice que eres Jeremías, otro Elías, cualquiera profeta. Y ustedes, le dijo, ustedes, los que andan conmigo. ¿Mm? Bueno, y ahí viene la revelación a Pedro. Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En pocas palabras, lo que Pedro les dijo, tú eres el Dios manifestado en carne. Pero ese mismo Pedro que recibe esa revelación, en la noche que Cristo fue apresado, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. Entonces, ¿qué muestra eso, hermanos amados? Que aunque los discípulos andaban con el Señor, todavía no tenían el entendimiento. Y el que abre el entendimiento es Dios, no los hombres. ¿Mm? Por eso que el pueblo de Israel, enceguecido, Dios le cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que no recibieran a Cristo. Porque había un plan de parte de Dios. Y eso es lo maravilloso cuando nosotros como iglesia podemos entender la mente de Cristo, como dice en Corintios capítulo 3, que nosotros tenemos, capítulo 2, perdón, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros ya no deberíamos pensar como carnales. Y esto es lo que Pablo le reprocha a la iglesia de Corintios. Los nacidos de nuevo vamos a buscar siempre las cosas de arriba. Pero los que no han nacido todavía, a lo mejor se han bautizado, pero no han nacido. Yo estoy hablando del nacimiento. No estoy hablando del bautismo. Son dos cosas diferentes. Para mí, ser nacido de nuevo es una transformación total, es un cambio real, donde el hombre, ¿cierto? Pese a su ignorancia, empieza a buscar lo de arriba, ¿m? No lo que está aquí abajo. El nuevo nacimiento se refleja ¿con qué? Con sus frutos. Por eso que el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando empezamos, hermano, la transformación, el cambio, la criatura, que ya de criatura pasa a ser hijo de Dios, empieza a experimentar cambios, transformaciones en su vida. Es como el bebé, pues. El bebé cuando están recién nacido hay que cargarlo, hay que darle pecho, hay que darle leche. Las mujeres lo entienden, ¿verdad? Después hay que darle alimento, después alimento molido, después alimento sólido en el cual él pueda masticar. Y va a ir creciendo y en su crecimiento se va a caer muchas veces porque sus pies todavía no están firmes. ¿Mm? Pero va a llegar un momento en que ya las caídas ya no van a ser constantes, van a ser a lo lejos. Ese es un crecimiento. Es lo que un día dije, tiempo atrás, para la gloria del Señor, que es el llamamiento, el nacimiento, el crecimiento y la madurez. Son las 4 etapas que el Hijo de Dios debe pasar. Cuando el Hijo de Dios llega a la madurez, hermanos amados, no hay nada que le haga desistir de su convicción. Hoy día vemos niños en la iglesia, peleados unos con otros, y aún pastores, amén, que se ponen de un lado de un grupo, de otro grupo, por su propia ignorancia, porque lamentablemente hoy día hay muchos pastores que no fueron ungidos por Dios, tuvieron una mención en un instituto. No estoy contra que se aprenda la escritura, no. Pero la unción siempre tiene que venir de Dios, no de los hombres. Fue Dios el que llamó a los hombres, fue Dios el que los apartó para el ministerio. Por eso dice, el mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Yo no creo que el apostolado hoy día exista, porque el apóstol, por ejemplo, el apóstol y el profeta tuvieron una etapa de principio para colocar el fundamento. Y el fundamento, como decía el día de ayer, no se puede colocar 2 veces. Quizás hay una mención honrosa, ¿cierto?, de algún apóstol, por ignorancia, a lo mejor de buen sentir. Yo no voy a cuestionar eso. Es Dios el que tiene que juzgarlo. Lo que yo juzgo es que hoy día no podemos tener apóstoles. Y menos con las pompas que hoy día tienen. Imagínate Pablo trabajando con sus manos. Entonces, están años luz de los apóstoles, de los primeros apóstoles, de los que fundamentaron la iglesia. Sí, por eso le digo que uno tiene que pedir el entendimiento de parte de Dios. Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Pablo ahí ya, después de tanto persistir, por cierto, con los judíos, porque Pablo tenía un sentir como judío, como hebreo. Dice, yo quisiera ser yo mismo, ser anatema por amor a mi hermano.
Pero la salvación no está destinada del hombre hacia el hombre. La salvación está destinada de Dios hacia el hombre. O sea, Dios es el que coge. Dios es el que hace como Él quiere. Pablo tenía un sentir y lo expresa. Yo quisiera ser anatema, ser apartado por amor a mis hermanos. Pero el que escoge, y en esto debemos dar gloria al Señor, el que elige no es el hombre. Por eso decía antes, hay muchos pastores que tienen la mención en los institutos bíblicos, pero los pastores los escoge Dios. ¿Mm? Por eso es que Él organiza su obra. Él llamó a Pablo como último, dice él, como un abortivo, para ordenar la iglesia. ¿Mm? Este apóstol es el que adquiere un conocimiento, hermano, de cosas que ni le cuento. ¿Mm? Te va leyendo las cartas de Pablo y hay una revelación tremenda con respecto al Evangelio, que nos enriquece como iglesia. Saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor, mire, con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Aquí nace, hermanos amados, la iglesia de Corintio. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Estas palabras que animan al apóstol Pablo a seguir trabajando en la iglesia de Corinto. Es una palabra de ánimo. ¿Ah? No temas, dice. No temas, sino habla y no calles. Es como en el tiempo pasado se le dijo a Josué, ¿verdad? Cuando tenía que introducir el pueblo a la tierra prometida, ¿verdad? Se lo dijo el Señor y se lo dijo Moisés, confirmando lo que Dios, el llamamiento que había hecho Dios sobre Josué. Acá en la gracia se lo dice al apóstol Pablo, le dice: no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En esta ciudad, Pablo iba a estar siendo guardado por el poder de Dios. ¿Amén? Sí. Y lo único que tenía que hacer era hablar y hablar del Evangelio. Amén. Y gloria al Señor. Y se detuvo allí, escuche, 1 año y 6 meses, enseñándoles. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Yo digo, hace mucha falta la palabra del Señor en los púlpitos. Hoy día nos guiamos por las emociones. Pero acuérdese una cosa. Entre la emoción y la razón, es preferible la razón. Amén. Porque la razón es cuerda. La emoción es voluble. En el mundo se dice, bueno, es que yo no gobierno mi corazón. Sí, es cierto. El mundano no tiene poder para gobernar su corazón. Pero usted recibió la potestad del cielo, el Espíritu Santo, para gobernar. Y eso se llama dominio propio, para gobernarse. ¿Amén? Y eso es lo que la iglesia tiene que pulir. ¿Mm? Muchos se esmeran en que se hagan otras cosas, otro tipo de manifestación en el culto, pero esta manifestación del Espíritu de nosotros tiene que ser real. Hasta aquí, hermanos amados, voy a llegar. Ya nos pilló el tiempo. Agradezco a todos los que estuvieron en sintonía. Que la gracia del Señor, el poder del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, hermanos amados. Nos vemos el día de mañana con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.